René Arzate García, conocido en el bajo mundo como La Rana o La Rana, un apodo que resuena con fuerza entre las calles polvorientas de Tijuana, Baja California, y que ha trascendido fronteras hasta llegar a los oscuros rincones de Culiacán, Sinaloa, es una figura que encarna tanto el mito como la realidad del crimen organizado en México. Como jefe de plaza de la facción conocida como Gente del Sombrero, una célula vinculada históricamente al legendario Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes y longevos del cártel de Sinaloa, René Arzate García ha consolidado su poder en la frontera norte del país, un territorio estratégico donde el trasiego de drogas hacia Estados Unidos se ha convertido en un negocio multimillonario y sangriento. Su base de operaciones en Tijuana no es solo un punto geográfico en el mapa, sino un epicentro de violencia, intriga y lealtades cambiantes que han marcado su trayectoria en las últimas 2 décadas. El pasado lunes 30 de diciembre de 2024, las calles de Culiacán, la capital sinaloense que desde hace meses vive bajo el fuego cruzado de una guerra interna entre facciones del cártel de Sinaloa, amanecieron con un mensaje claro y desafiante colgado en mantas de tela azul. Estas narcomantas, como se les conoce en el léxico del narcotráfico mexicano, fueron colocadas en 3 puentes vehiculares de la ciudad por un grupo que se identificó como Los Menores, una referencia a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán López, líderes de la facción conocida como Los Chapitos. El contenido de las mantas no dejaba lugar a dudas, acusaban directamente a René Arzate García, alias La Rana, junto con otros operadores como Héctor Daniel Tapia Bernal, apodado El Abuelo, y Pedro Humberto Martínez Rodríguez, conocido como el Gordo Flaver, o Fluver según algunas versiones, de ser los responsables de operar laboratorios clandestinos de fentanilo, el opioide sintético que ha disparado las ganancias del crimen organizado y las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Los mensajes señalaban que estos laboratorios estaban distribuidos en el sur de Culiacán, así como en Tijuana y Mexicali, Baja California, y que operaban bajo las órdenes de Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada y líder de la facción rival La Malliza. Las mantas no eran solo una acusación, sino un desafío público en el contexto de una guerra fratricida que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y un clima de terror en Sinaloa desde la captura de El Mayo Zambada en julio de 2024 en Estados Unidos, un evento que desató una lucha de poder entre los Chapitos y La Malliza. Culiacán, una ciudad que alguna vez fue el bastión indiscutible del cártel de Sinaloa, se ha convertido en un campo de batalla donde las lealtades se compran, se venden o se pagan con sangre. Las mantas, retiradas rápidamente por las autoridades locales sin mayores comentarios, eran un reflejo de esta pugna, un intento de los Chapitos de deslegitimar a sus rivales, señalándolos como responsables de la producción de fentanilo, una droga que, aunque extremadamente lucrativa, ha atraído la atención y la presión de las autoridades estadounidenses sobre México. Sin embargo, René Arzate García no se quedó callado ante estas acusaciones. A tan solo días de que las mantas aparecieran en Culiacán, un mensaje comenzó a circular en redes sociales, atribuido directamente a La Rana. Este mensaje, escrito en un tono desafiante y cargado de bravuconería, no solo respondía a las acusaciones de los Chapitos, sino que también proyectaba una imagen de fortaleza y experiencia que buscaba ridiculizar a sus adversarios. El texto, que se viralizó rápidamente entre cuentas anónimas y páginas dedicadas a reportar el acontecer del narcotráfico, decía lo siguiente: lo único que demuestran con sus mantas es que no pueden conmigo y eso que apenas estoy calentando. Peleo desde los 15 años, ustedes para mí son unos bebés. No es lo mismo ser abusón con el pueblo que pelear con leones, que chinga. Les estoy arrimando a Daniel Héctor Tapia y al Fentanay los conozco, pero no necesitan hacerme promoción, el gobierno ya me persigue desde el 2010, solo que ellos saben que siempre estoy del lado de la razón. Yo soy fino, no cito para traicionar. Este mensaje, aunque breve en su forma original, es una ventana al carácter de René Arzate García y a la forma en que ha construido su reputación dentro del submundo criminal. En él, La Rana no solo niega tácitamente las acusaciones de las mantas, sino que las convierte en una oportunidad para proyectar su imagen como un veterano curtido en 1000 batallas, alguien que no teme a los menores y que los considera inferiores en experiencia y valentía.
Al mencionar que pelea desde los 15 años, Arzate García, quien hoy ronda los 40 años, sugiere que lleva más de 2 décadas en el negocio del crimen, una afirmación que no es del todo inverosímil si se considera su historial documentado. Su referencia a no ser abusón con el pueblo podría interpretarse como un intento de diferenciarse de los chapitos, quienes han sido señalados por actos de violencia indiscriminada contra civiles en Sinaloa, mientras que su comentario sobre pelear con leones refuerza la idea de que él se ve a sí mismo como un contendiente de élite, alguien que enfrenta a rivales de su talla y no a víctimas indefensas. El mensaje también hace referencia directa a Héctor Daniel Tapia Bernal, el abuelo, uno de los nombres mencionados en las mantas. Aunque no lo desmiente como su asociado, la rana parece restarle importancia a la acusación, sugiriendo que no necesita que los chapitos le hagan promoción con sus señalamientos. La mención de fentanylos, probablemente una forma coloquial de referirse al fentanilo. Añade un toque de sarcasmo, como si Arzate García estuviera burlándose de la atención que esta droga ha generado tanto en el crimen organizado como en los titulares internacionales. Su afirmación de que el gobierno lo persigue desde 2010 no es una exageración, tanto él como su hermano mayor, Alfonso Arzate García, alias el Aquiles, han estado en la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de una década, acusados de liderar una célula criminal que controla el tráfico de drogas, incluyendo cocaína, metanfetaminas y, más recientemente, fentanilo, desde Tijuana hacia California. Para entender la magnitud de la respuesta de la rana y su contexto, es necesario retroceder en el tiempo y explorar su ascenso en el mundo del narcotráfico. René Arzate García nació en una familia humilde en Tijuana, una ciudad fronteriza que desde los años 80 se convirtió en un punto clave para el trasiego de drogas debido a su cercanía con San Diego, California. Junto con su hermano Alfonso, conocido como el Aquiles, René comenzó su carrera delictiva en los niveles más bajos del cártel de los Arellano Félix, CAF, la organización que dominó Tijuana durante décadas bajo el mando de los hermanos Arellano Félix. Sin embargo, a finales de los 2000, el CAF comenzó a debilitarse tras la captura o muerte de varios de sus líderes, lo que permitió al cártel de Sinaloa, liderado entonces por el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, ganar terreno en la región. Fue en este contexto de transición que los hermanos Arzate García encontraron su oportunidad. En 2010, un evento clave marcó su ascenso. Ayudaron a rescatar a 2 sobrinas de El Mayo Zambada que habían sido secuestradas por una facción rival del CAF liderada por Eduardo García Cimental, alias El Teo. Este acto de lealtad no pasó desapercibido para El Mayo, quien recompensó a El Aquiles y la Rana con mayor poder y autonomía dentro de su organización. A partir de entonces, los hermanos Arzate se convirtieron en piezas clave en la estructura del cártel de Sinaloa en Baja California, consolidando su control sobre Tijuana y extendiendo su influencia a Mexicali y otras zonas de la frontera. La relación de la Rana y el Aquiles con el Mayo Zambada se fortaleció aún más en 2017, cuando René se unió en matrimonio con la hija de un prominente miembro del cártel en Mazatlán, un enlace que no solo solidificó su posición dentro de la organización, sino que también le dio un estatus personal dentro de la dinastía Zambada. Esta conexión familiar explica en parte por qué, tras la detención de El Mayo en 2024, los hermanos Arzate decidieron enviar apoyo a Culiacán para respaldar a El Mayito Flaco en su lucha contra los chapitos. Desde hace meses, reportes de inteligencia y medios locales han documentado la presencia de operadores de los Arzate en Sinaloa, incluyendo la captura en octubre de 2024 de Edwin Antonio Rubio López, alias el Max o el Oso, un lugarteniente clave de los hermanos que cayó en un enfrentamiento que dejó 19 muertos en la capital sinaloense. Volviendo al mensaje en redes sociales, la frase "yo soy fino, no cito para traicionar" es particularmente reveladora. En el contexto del narcotráfico, citar para traicionar se refiere a la práctica de convocar a alguien a una reunión con el pretexto de negociar o dialogar, solo para emboscarlo o entregarlo a las autoridades. Esta acusación ha sido común en la guerra entre los chapitos y la Malliza, con señalamientos mutuos de traición tras la captura de El Mayo, un evento que algunos atribuyen a una supuesta entrega por parte de los hijos de El Chapo. Al declararse fino y rechazar esta práctica, la Rana busca proyectar una imagen de honor y rectitud dentro de los códigos del crimen organizado, diferenciándose de sus rivales y reforzando su lealtad hacia la facción de los Zambada.
La respuesta de René Arzate García a las mantas de Culiacán no es solo una réplica verbal, es un capítulo más en una saga de poder, violencia y estrategia que define la guerra interna del cártel de Sinaloa. Mientras los chapitos buscan consolidar su dominio culpando a la Malliza por el auge del fentanilo, la Rana y sus aliados contraatacan con una mezcla de bravatas y acciones en el terreno. En Tijuana, su bastión, la violencia no ha cesado, con reportes constantes de ejecuciones, secuestros y enfrentamientos que reflejan la presión de mantener el control ante rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y las propias autoridades. En Culiacán, su apoyo a El Mallito Flaco ha intensificado el conflicto, llevando la lucha fronteriza al corazón de Sinaloa. En conclusión, el mensaje atribuido a la Rana es más que una simple bravata en redes sociales, es un reflejo de su carácter, su historia y su papel en una de las guerras más sangrientas del crimen organizado mexicano. Mientras las mantas de los chapitos buscan desprestigiarlo, él responde con la seguridad de quien se sabe veterano y poderoso, alguien que no solo sobrevive en este mundo, sino que prospera en él. Sin embargo, en un entorno donde las lealtades cambian y las balas dictan el destino, el futuro de René Arzate García sigue siendo tan incierto como el de aquellos a quienes desafía.